El día en que los pasillos del palacio se llenaron del eco sordo de los pasos de la guardia, Felipe II sintió por primera vez el verdadero vacío del poder, aunque aún conservaba el trono. Su cuerpo temblaba, la piel de sus manos y piernas se cubría de manchas de podredumbre, las úlceras de la espalda y los muslos aumentaban, desprendiendo un olor acre, casi insoportable. Los sirvientes cuchicheaban a sus espaldas. Cada mirada que le dirigían iba acompañada de un estremecimiento y repugnancia. Intentaba mantener la compostura, pero el dolor que le provenía de la ingle era insoportable. El pene, dañado y cortado por orden de un grupo secreto de allegados, era una fuente constante de calor y sangrado. Cada mañana traía nuevos tormentos. El pulso de Felipe era apenas perceptible. La lengua se le secó y se le llenó de manchas. La orina era de consistencia turbia y olía mal. El calor se alternaba con escalofríos y el cuerpo perdía poco a poco la capacidad de moverse. Ligeros gemidos interrumpían sus pensamientos sobre el estado, sobre el testamento que debía mantener el orden tras su muerte. Cada médico que entraba en sus aposentos anotaba su estado en un informe. Pulso 3 veces al día, temperatura, color y olor de la piel, grado de secreciones, estado de las úlceras. Le colocaban sanguijuelas en los muslos y el abdomen. Le hacían sangrías en pequeñas cantidades 2 veces por semana, le aplicaban cauterizaciones puntuales en el pecho y la cintura, y le untaban ungüentos de miel con hierbas 3 veces al día. Le daban opio en granos al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 30 minutos y se mantenían hasta 1 hora para reducir el dolor agudo. El miedo al juicio divino intensificaba su paranoia. Se confesaba a diario, pero las dudas sobre el perdón de sus pecados no le abandonaban. Exigía que cada oración se realizara estrictamente según el horario, observando a los sacerdotes que inclinaban humildemente la cabeza. A veces, sus alucinaciones revivían imágenes de ejecuciones de herejes y veía cómo sus propios órganos se convertían en objetos de tortura, como el cuerpo, donde antes estaba el pene, se convertía en una fuente de dolor y miedo. En los pasillos del palacio se libraba una lucha por el poder. La antigua nobleza intentaba limitar el acceso a Felipe y los guardias vigilaban a todos los que se atrevían a entrar. Apuntes secretos, informes y susurros de los sirvientes registraban cada movimiento. Quién servía los platos, quién probaba el vino, quién intentaba reescribir los sellos de los documentos. Solo los consejeros más cercanos podían entrar en los aposentos y cada uno de sus pasos era controlado. Los conspiradores discutían los cambios de rumbo político, la influencia de los embajadores de Francia e Inglaterra, y planeaban su beneficio en caso de muerte del rey. A pesar del agotamiento físico, Felipe seguía dando órdenes, firmando documentos y revisando informes. Pero su rostro palidecía, sus ojos se nublaban, perdía parcialmente la vista y el olor a cuerpo en descomposición llenaba las habitaciones. Los sirvientes anotaban en sus diarios cómo se agrietaban los talones, cómo las úlceras se cubrían de costras, cómo quedaban rastros de orina en el fieltro. Cada ronda nocturna estaba acompañada de tensión y miedo a la ira del rey, que aún podía actuar, aunque su cuerpo se estaba convirtiendo poco a poco en un caparazón de dolor. Su deterioro moral iba de la mano con el físico. La paranoia crecía, la confianza en sus allegados desaparecía, el miedo a los traidores se apoderaba de su mente. Sospechaba de todos, incluso de sus sirvientes más cercanos, de intentar cambiar su voluntad, de falsificar su testamento. En su mente se libraba una lucha, el deseo de vivir contra el dolor insoportable, el miedo a los pecados y al juicio divino, la comprensión de que nadie podría salvar su cuerpo y su alma. Y aunque la muerte aún no había llegado, el palacio ya sentía que se acercaba el fin.
Los rumores, los informes y los susurros llenaban los pasillos, mientras Felipe seguía existiendo en un estado de agonía, gobernando el país desde la agonía, pero cada vez más aislado del mundo que una vez gobernó con pleno poder. Cada día que pasaba, la agonía de Felipe II se hacía más palpable. Las habitaciones se llenaban del espeso olor a podredumbre que emanaba del cuerpo del monarca, de las heridas en los muslos y la espalda, así como de la zona inguinal, donde los sirvientes le habían extirpado el pene por orden de un grupo secreto de cortesanos. La sangre que brotaba de los tejidos desgarrados dejaba huellas en las sábanas y los mantas, por lo que cada paso de los sirvientes iba acompañado de un estremecimiento. Felipe intentaba controlar la situación, pero su cuerpo no le obedecía. Las úlceras se agrandaban, las costras se agrietaban y se desprendían, y un olor a cadáver mezclado con el hedor de sudor viejo se extendía por los pasillos, provocando pánico y horror a todos los que entraban en los aposentos. Su sueño era intermitente. Los escalofríos se alternaban con el calor. Le daba vueltas la cabeza, tenía la lengua seca y el pulso débil e irregular. Los médicos lo registraban todo: el color de la piel, el olor, la temperatura, el estado de las úlceras. Se colocaban sanguijuelas durante 20 minutos en los muslos y los antebrazos. Se realizaban sangrías en pequeñas cantidades 3 veces por semana y se aplicaban cauterizaciones puntuales en el tórax y los hombros. Se le aplicaban ungüentos de hierbas y miel 4 veces al día. Se le daba opio en granos al amanecer y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 30 minutos y se mantenían hasta 1 hora para aliviar el dolor insoportable. Felipe seguía intentando hablar, firmar documentos y participar en las reuniones, pero su habla se volvió entrecortada. Sus ojos se nublaron, a menudo se perdía en sus pensamientos, oía susurros y alucinaba, como si las paredes de sus aposentos le susurraran traición. Los sirvientes cuchicheaban, discutían el descontento del rey y los planes de los conspiradores. Cada día era una prueba para ellos. Temían tocar el cuerpo del rey, temían su ira y su olor contagioso, pero estaban obligados a cumplir las órdenes, ya que el castigo podía ser inmediato. En ese momento, las intrigas palaciegas se recrudecían. La antigua nobleza trataba de dictar las condiciones de la sucesión y controlar la redacción del testamento, mientras que el nuevo entorno intentaba imponer sus condiciones. Los embajadores de Francia e Inglaterra participaban en negociaciones secretas, tratando de utilizar la situación del rey en su propio beneficio. El acceso a las habitaciones estaba estrictamente regulado por turnos de guardia. Las llaves estaban en poder de los cortesanos más cercanos y se utilizaban pasadizos secretos para reuniones clandestinas y discusiones de planes. Se registraba en diarios quién entraba en las habitaciones, quién servía la comida, quién probaba el vino y quién cambiaba los sellos, con el fin de controlar la información. La enfermedad de Felipe no perdonó sus órganos. El pene extirpado seguía siendo una fuente de infección purulenta constante. Las heridas no se curaban y las membranas mucosas de la zona inguinal se encontraban en estado de descomposición. Felipe sentía un dolor ardiente al menor movimiento. Cada intento de sentarse o acostarse iba acompañado de gritos y gemidos que hacían temblar las paredes del palacio. Intentaba mantener la apariencia de un monarca, pero su cuerpo lo traicionaba. La vagina y el pene, que los sirvientes le habían dejado durante los rituales de control y humillación, le provocaban recuerdos dolorosos, lo que agravaba su deterioro moral. La tensión religiosa seguía siendo intensa. Felipe se confesaba a diario, pero sus dudas sobre el perdón de los pecados y el miedo al juicio divino crecían. Exigía que las oraciones se realizaran estrictamente según el horario, vigilando a los sacerdotes, cuya sumisión se hacía obligatoria, y la más mínima demora se consideraba un desafío.
Las alucinaciones le hacían ver escenas de ejecuciones de herejes y la traición de sus propios guardaespaldas. Los sirvientes anotaban en sus diarios cómo se cubrían de costras las úlceras, cómo se agudizaban las grietas de los talones, cómo los restos de orina y sangre dejaban un olor desagradable en el fieltro. Las rondas nocturnas estaban acompañadas de tensión. Cada paso de la guardia podía provocar un arrebato de ira de Felipe, que seguía dando órdenes aunque su cuerpo perdía la capacidad de moverse. Los sirvientes discutían en voz baja quién de ellos sobreviviría, quién pagaría por el más mínimo error, mientras observaban el deterioro del rey. La paranoia y la descomposición moral se intensificaban al mismo tiempo que el sufrimiento físico. Felipe sospechaba de todos los que le rodeaban, veía conspiraciones incluso cuando no existían. Cada nuevo síntoma, el agravamiento de las úlceras, el olor a cuerpo en descomposición, la incapacidad de controlar los músculos, se convertía en una prueba de traición. Seguía dando órdenes, intentando dictar su testamento, controlar los asuntos de Estado, pero cada día se volvía más doloroso y aislado. Su sufrimiento, que se extendía junto con las intrigas y el miedo, destruía lentamente la vida en el palacio. Los antiguos cortesanos intentaban mantener el orden, los nuevos aprovechaban la debilidad del rey. Cada noche estaba llena de reuniones secretas, miedo a posibles asesinatos, falsificación de documentos e intentos de cambiar la última voluntad de Felipe. Corrían rumores sobre nuevas alianzas, traiciones que aún podían sacudir al Estado tras la muerte del monarca, pero Felipe seguía vivo, atormentado y terriblemente débil, aún capaz de infundir miedo, aunque ya no podía disfrutar del poder que una vez le había pertenecido por completo. Con cada nuevo amanecer, el estado de Felipe empeoraba. Las úlceras se extendían, sangraban y supuraban un líquido purulento que se mezclaba con el sudor y se absorbía en las sábanas y los mantas. La zona inguinal, donde le habían extirpado el pene, se convirtió en una fuente de dolor constante e infección. El poder aún se mantenía en las palabras. Daba órdenes, firmaba documentos, pero le temblaban las manos, se le nublaba la vista y el cuerpo se cubría de manchas de piel en descomposición. Cualquier movimiento provocaba gemidos lancinantes que hacían estremecer a los sirvientes. La putrefacción penetraba más profundamente. Los órganos internos se resistían, el estómago fallaba y la debilidad aumentaba. Los sirvientes y los cortesanos ahora temían incluso estar cerca. Sus susurros llenaban las habitaciones, se discutía cada detalle del estado del monarca. Quienes probaban los platos, quienes comprobaban el vino, quienes sustituían los sellos. Todo se anotaba en secreto, ya que todos consideraban que la debilidad del rey abría posibilidades para su propio beneficio. Se utilizaban con mayor frecuencia los pasadizos secretos para ocultar las reuniones de los conspiradores, mientras la antigua nobleza y el nuevo entorno luchaban por el control del futuro poder. Los embajadores de España y Francia registraban el estado del monarca en sus informes, esperando el momento oportuno para influir en la sucesión al trono. Los procedimientos médicos se volvían cada vez más agotadores y frecuentes. Ahora se colocaban sanguijuelas en los muslos y los hombros durante 40 minutos. Se realizaban sangrías en pequeñas porciones a diario y se aplicaban cauterizaciones puntuales en el pecho y los brazos 2 veces al día. Cada 3 horas se le aplicaban ungüentos de miel, hierbas y resinas. Se le administraba opio en granos al amanecer y al atardecer, y 2 cucharadas de jarabe de amapola por la mañana y por la noche. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 20 minutos y se mantenían durante horas, pero el alivio era solo momentáneo. Felipe fue perdiendo poco a poco la capacidad de controlar la micción, y los movimientos de sus brazos y piernas se volvieron débiles y desobedientes. El olor a cadáver, a heridas en descomposición y a la zona inguinal se extendía por los pasillos.
lo que obligaba a los cortesanos a mantenerse alejados. Incluso los que le permanecieron fieles sentían repugnancia y miedo. Pero él seguía dando órdenes, intentaba dictar las condiciones de su testamento, exigía confesarse todos los días, aunque dudaba de que se le perdonara. La paranoia había llegado al límite. Las alucinaciones y las visiones delirantes lo perseguían día y noche. Veía las sombras de los traidores, oía los susurros de los sacerdotes que lo insultaban, sufría visiones de las ejecuciones de los herejes a los que había condenado en vida. Todavía era consciente de que estaba perdiendo el control, pero cada orden y cada movimiento de sus labios le daban la ilusión de poder. Sospechaba incluso de sus allegados, de que le pasaban informes falsos o preparaban su asesinato, y cada ruido detrás de la puerta de sus aposentos lo interpretaba como una conspiración. Las intrigas palaciegas se desarrollaban sin cesar. El nuevo entorno intentaba imponer sus condiciones para el testamento. La antigua nobleza manipulaba documentos, cambiaba firmas y reunía en secreto el apoyo de embajadores y partidarios de la línea dura. Los guardias que se turnaban controlaban todas las entradas y salidas, pero todos comprendían que la debilidad del monarca abría el camino al caos futuro. Cualquiera podía caer bajo sospecha y convertirse en víctima de intrigas o engaños. Cada día de su sufrimiento, cada grito de dolor en la ingle, cada susurro de los sirvientes que comentaban su cuerpo mutilado, intensificaba la atmósfera de terror. Se pudría vivo, pero su miedo a la muerte y al juicio divino mantenía su mente en tensión. Veía cómo su cuerpo lo traía, cómo sus órganos internos fallaban, cómo las úlceras se extendían por sus muslos y espalda, cómo las costras se agrietaban y el olor a podredumbre se volvía insoportable. En ese momento, el pueblo y los embajadores extranjeros comenzaron a darse cuenta del estado del monarca. Los rumores sobre su dolorosa enfermedad y su lenta putrefacción se extendieron por toda España y más allá de sus fronteras. El miedo a su posible muerte y a las consecuencias para el poder llevó a la gente a buscar protección entre los nuevos cortesanos influyentes y los conspiradores. Cada carta, cada rumor sobre el estado de Felipe se convertía en un instrumento de manipulación y maniobras políticas. Mientras tanto, la línea religiosa se volvía más tensa. Felipe seguía exigiendo la confesión diaria, pero las dudas sobre el perdón de los pecados se intensificaban. Delirando con los castigos que le esperaban después de la muerte, veía escenas en las que su alma se atormentaba por sus pecados, entre ellos la mutilación violenta de su pene. Cada pensamiento sobre el juicio divino aumentaba su miedo, pero al mismo tiempo lo hacía más exigente con sus subordinados y cortesanos. Los sufrimientos físicos se intensificaban, las intrigas hervían, la paranoia crecía y el cuerpo de Felipe estaba casi completamente sometido a las enfermedades. Todavía podía dar órdenes, observar y controlar los acontecimientos, pero eso ya era solo una sombra de su antiguo poder, y el resto era solo una existencia tortuosa. El cuerpo de Felipe ya casi no le obedecía. Casi ciego, apenas distinguía los rostros de los cortesanos, pero oía sus susurros y el crujir de sus pasos, lo que aumentaba su paranoia. Cada movimiento de los sirvientes le provocaba un ataque repentino de miedo. Le parecía que habían tejido una red de conspiración alrededor de su lecho. Las úlceras se extendían por la espalda y los costados. La zona inguinal, donde le habían extirpado el pene, se había convertido en una fuente de dolor constante y agonizante. El pus brotaba sin cesar y la sangre se mezclaba con el sudor y las secreciones, dejando manchas en las sábanas y el fieltro. Las costras de las úlceras se agrietaban. El olor a podredumbre se extendía por las habitaciones, haciendo que solo se acercaran los sirvientes más fieles y al mismo tiempo los más temerosos. Felipe seguía dando órdenes, pero cada palabra le salía entre dientes, entre crujidos y gemidos.
Dictaba su testamento, exigía que se introdujeran correcciones, sospechaba de cualquiera que se acercara a los papeles o intentara escribir sus palabras. La guardia restringía ahora el acceso al rey con especial crueldad. Se reforzaron los turnos, se entregaron las llaves a los principales cortesanos, se controlaron los pasadizos secretos e incluso los embajadores tenían que esperar horas antes de que les permitieran entrar en las habitaciones. Los procedimientos médicos se convirtieron en una tortura diaria. Ahora se colocaban sanguijuelas en los muslos, la espalda y el pecho durante 45 minutos, y se realizaban sangrías 2 veces al día en pequeñas cantidades. Se aplicaban cauterizaciones puntuales en las manos, el pecho y las piernas 3 veces al día. Se aplicaban ungüentos de hierbas, resina y miel cada 2 horas, y se administraba opio y jarabe de amapola a horas estrictamente determinadas. Las compresas de hierbas se cambiaban cada 20 minutos y se mantenían durante horas, pero el alivio era solo momentáneo. La lengua se cubría de una capa blanca, el pulso se debilitaba, el cuerpo se agotaba. La sudoración dejaba manchas húmedas en el fieltro y la orina dejaba rastros en las mantas. Los cortesanos ahora se mantenían a distancia. Sus susurros se hicieron casi constantes, comentaban cada suspiro, cada gemido, cada mirada errónea del rey. El nuevo entorno y la antigua nobleza luchaban por el control del futuro poder, falsificando registros e informes, cambiando firmas, reuniendo en secreto el apoyo de embajadores y partidarios de la línea dura. Cualquier error o palabra equivocada podía costarle la vida, pero, aún así, Felipe seguía influyendo en las decisiones, exigiendo informes y órdenes. La paranoia y las alucinaciones llegaron al límite. Felipe veía traidores que no existían, oía susurros de ángeles y demonios al mismo tiempo. Soñaba con escenas de ejecuciones de herejes a los que había condenado en vida. Veía a sus propios sirvientes preparando su tortura y traición. El miedo religioso intensificaba su tormento. La confesión y la comunión se convirtieron en una rutina diaria, pero las dudas sobre el perdón le carcomían el alma. Cada mención del juicio divino le provocaba un ataque de temblores y miedo, pero aún así intentaba mantener bajo control las intrigas de la corte. La influencia de Felipe en la situación política seguía siendo considerable. Firmaba documentos a través de sus ayudantes, dictaba las condiciones de su testamento e intervenía en cuestiones de ejecuciones y indultos. Pero su debilidad y su olor a podredumbre hicieron que muchos cortesanos comenzaran a ignorar sus órdenes o a falsificarlas. Las intrigas se multiplicaban. La antigua nobleza y el nuevo entorno luchaban por la herencia. Los embajadores observaban cada movimiento y el miedo a la posible muerte del rey se cernía sobre el palacio como una nube oscura. Los sufrimientos físicos se intensificaban. Las úlceras en los costados y la espalda, la zona inguinal, donde le habían extirpado el pene, no dejaban de sangrar. El pus y el olor a podredumbre se habían vuelto insoportables. La piel se cubría de manchas y las grietas en los talones y las manos amenazaban con infectarse. Cada movimiento provocaba gemidos lancinantes. El dolor se resistía incluso al opio. Felipe apenas podía mantenerse en la cama. Las correas y las almohadas lo sujetaban para evitar que se cayera. Cada día, cada hora de su existencia estaba llena de horror. Los sirvientes temían tocarlo, los embajadores temían mirar, los cortesanos murmuraban sobre el futuro. Pero incluso en ese estado, Felipe seguía siendo el centro del poder, capaz de dictar el curso de los acontecimientos. Su paranoia, su miedo al juicio divino y sus sufrimientos físicos creaban un aura de terror que mantenía a todos a su alrededor. Felipe ya no podía hablar ni pensar con claridad. Su cuerpo lo había traicionado definitivamente. Medio ciego por el dolor, desfigurado y en descomposición,
Yacía en una cama cubierta de manchas de podredumbre, sangre y secreciones purulentas. Las correas lo sujetaban para que no se cayera, pero ni siquiera eso podía detener los temblores y las convulsiones. La zona inguinal, donde le habían extirpado el pene, seguía supurando un dolor insoportable, mezclado con los restos de inflamación y heridas purulentas, y el olor a podredumbre se extendía por toda la habitación. Las úlceras de la espalda, los costados y las piernas se agrietaban. Las costras se desprendían y cada gemido sacudía las paredes, haciendo que los sirvientes se estremecieran. Ese día, Felipe ya no podía mantener el poder. Ninguna orden obtenía respuesta. Los sirvientes temían acercarse y los cortesanos falsificaban en secreto documentos e informes, decidiendo el futuro sin su participación. La antigua nobleza y el nuevo entorno entraron en una disputa abierta por el control del trono, mientras los embajadores observaban y preparaban sus peticiones y acuerdos. Cada movimiento de su cuerpo, cada intento de sentarse o moverse, le provocaba un dolor y una debilidad insoportables. Los tratamientos médicos ya no le proporcionaban alivio. Las sanguijuelas, los ungüentos, las compresas de hierbas y el opio solo retrasaban lo inevitable. Su pulso se debilitaba por momentos, tenía la lengua seca y cubierta de una capa purulenta, y su respiración se volvía entrecortada y sibilante. Los sirvientes intentaban limpiar las sábanas y cambiar las almohadas, pero el olor a putrefacción y el aspecto del cuerpo en descomposición eran insoportables. Felipe intentaba pronunciar palabras con dificultad, tocaba los papeles para corregir su testamento, pero su mano no le obedecía y sus pensamientos se confundían. Veía en sueños escenas de ejecuciones, traición y el juicio divino, y oía susurros de ángeles y demonios. Cada recuerdo de poder y grandeza contrastaba con la humillación y el dolor que acompañaban sus últimas horas. Cuando llegó el final, su respiración se volvió escasa y entrecortada. Los sirvientes y los cortesanos, temerosos de tocarlo, se mantuvieron a distancia. Los guardias bloquearon los pasillos para que nadie perturbara el momento. Los embajadores tomaban notas y las viejas intrigas se apagaban silenciosamente en el silencio de las habitaciones. La muerte de Felipe fue larga, dolorosa y llena de humillación. El cuerpo, que se había descompuesto en vida, ahora había dejado de existir definitivamente como símbolo del poder. Las consecuencias fueron inmediatas. El poder fue cuestionado, los cortesanos y los embajadores comenzaron a manipular el testamento y las condiciones de la sucesión al trono. La antigua nobleza y el nuevo entorno se enfrentaron en una lucha por el poder. España se sumió en un periodo de incertidumbre e intrigas políticas, en el que el miedo a la antigua tiranía se mezclaba con el horror por la muerte del rey. El pueblo, los sacerdotes y los embajadores extranjeros eran conscientes del contraste entre la grandeza de Felipe y el horror de sus últimas horas, lo que creó un ambiente de inquietud, dudas y espera de un nuevo orden. La sombría crónica de los últimos meses y días de Felipe II dejó una huella indeleble. La lucha política se reavivó con nueva fuerza. El miedo a la enfermedad, la putrefacción y la impotencia mortal intensificó el terror místico en torno al poder. El rey, que se pudría en vida, se convirtió en un ejemplo de cómo la destrucción física del cuerpo y la decadencia moral pueden cambiar el destino de los estados y los pueblos, dejando tras de sí el caos y el miedo, en los que la debilidad y la ambición humanas se enfrentan de la manera más terrible.